damos gracias al Señor porque Él nos permite estar aquí en esta mañana. ¿Cuántos están gozosos de estar en esta mañana en la casa del Señor? Creo que en estos días es una bendición respirar, amén. Estar respirando, estar con vida, y es una bendición estar en la casa del Señor. Les voy a invitar que se pongan de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de, vamos a leer unos versículos y después vamos a orar, dándole gracias al Señor porque Él nos permite estar aquí. Yo estoy agradecida con el Señor porque me permite estar aquí, amén, con vida, por respirar. Salmo 96, vamos a leer los primeros 4 versículos en esta mañana. Y se lee así la palabra de Dios, el Salmo 96. Cantad a Jehová cántico nuevo. Voy a esperar que lo encuentren porque oigo Biblias todavía. Amén. ¿Todos lo tienen? Dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Gloria al Señor. Ese es el Señor, ese es el Dios que nosotros servimos. Grande, temible, grande en maravillas, grande en proezas. Y en esta mañana vamos a darle gracias al Señor porque nos permite estar aquí. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por el aire. Gracias, Señor, por las fuerzas. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa. Gracias, Señor, porque aquí estamos. Gracias por la vida. Gracias, Señor. Gracias por la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias porque por eso hoy gozamos de estas bendiciones. Padre, en esta mañana te presentamos nuestras vidas. Te presentamos, Señor, aquí estamos en tu casa. Aquí estamos, Señor, te presentamos esta escuela dominical. Te pedimos, Señor, que todo lo que se haga sea para honra, gloria, alabanza tuya, Señor. Aquí estamos, Señor, y te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así en esta misma comunión vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a decirle que Él es santo, a decirle que Él es santo, que nos permita entrar a adorarle. Aleluya. Sí, Señor. Santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Sí, Señor. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús. Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Oh sí, Señor, ¿qué sería de mí si tú no estás? Levanta tus manos y dile: permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho
aleluya. Santo Jesús, Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Oh sí, Jesús, ¿qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Oh sí, Señor, ¿qué sería de mí si tú no estás? Aleluya. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Dile, permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Oh sí, Señor, te adoramos, oh Dios. Recibe la alabanza, Señor, aleluya. Oh sí, Señor, recíbela en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Gloria al Señor, sigamos adorando al Señor. Dios les bendiga. Hermano, que Dios nos continúe bendiciendo en esta mañana. Agradecemos a Dios por la maravillosa oportunidad que Él nos concede de estar aquí, a pesar de las dificultades y los inconvenientes. Pero Dios siempre abre puerta cuando queremos. Él la abre, pero está en parte nuestra que entremos. Gloria a Dios. Agradezco la oportunidad a Dios primeramente, luego a mis pastores y luego al equipo de Escuela Dominical por la oportunidad que me conceden. Y para gloria de Dios, pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer en este día, en su nombre, gloria a Dios. El tema de hoy en día es: sean llenos del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en este momento, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, porque solo tú mereces toda honra y toda gloria. Mira, oh Dios, tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Permite, Dios mío, que no sea yo, que yo sea el instrumento solamente, pero que el Espíritu Santo sea quien tome control y dominio de todo lo que se vaya a hablar en esta mañana. Padre, que nuestras vidas sean edificadas y que a través de ti, Dios mío, nuestras vidas sean levantadas, Señor, y que tú tomes control en todo.
Padre, gracias te damos porque tú lo harás en el nombre de Jesús. Amén. No le digo que abran sus Biblias porque la clase de hoy en día está como en toda la Biblia. Eso es difícil. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria a Dios. En este día se nos hace un mandato. Seamos llenos del Espíritu Santo. Y si bien es cierto, todos los días deberían ser Pentecostés en nosotros. Porque es un mandato que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Es un mandato en el cual Dios ha ordenado que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué debemos de ser llenos del Espíritu Santo? La dotación del Espíritu Santo de Dios es un regalo especial para los creyentes, que trae consigo vida espiritual, según dice Salmo 51. Nos llena de poder, de sabiduría, de entendimiento y revelación divina. Lo que permite, nos lleva a un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Y sus caminos serían perfectos en nosotros. Isaías 61. La obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios no comienza en Hechos 2, como empieza aquí la clase de hoy, o parte de la clase de hoy, sino que el Espíritu Santo ha estado activo desde el principio mismo de la creación. Podemos ver su obra en todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis 1:1, y en diversos personajes bíblicos del Antiguo Testamento. La obra del Espíritu Santo hizo su manifestación
en el Génesis, pero también la hizo en José, Bezaleel, también la hizo en David y un sinnúmero más de hombres y mujeres de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento luego de la manifestación completa del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo ha estado en nosotros desde los principios de la creación del mundo. Ahora bien, vayamos allí. Entonces Jehová descendió. Fíjese que Jehová nunca ha hecho algo con el hombre que no le anticipe o que no vaya de conocimiento al hombre de antemano una comunicación a ese hombre para que él entienda lo que va a suceder mañana. Yo veo en esto una gran bendición. ¿Por qué? Porque siendo Dios quien es, se digna en hacerme saber a mí lo que Él va a hacer mañana, especialmente con mi vida. Entonces es una gran bendición por la cual Dios se manifiesta y se deja sentir y me hace saber que Él es Dios y que a pesar de eso Él existe. Y que como Él existe, es para que yo entienda que si yo me dejo guiar de Él, Él me va a guiar. Gloria a Dios. Es lo que hace con Moisés. Le comunica el plan que va a suceder. Viene y le proporciona a Moisés y le dice, habla con él y les dice, Moisés, este pueblo necesita, o tú necesitas ayuda. Te voy a proveer de unos 70 ancianos en los cuales yo voy a seleccionar para que sean tus ayudantes. Porque el pueblo de Israel necesitaba más guía, más control, más dirección. Ellos se reunieron con Moisés en el tabernáculo y allí el Señor tomó del espíritu que estaba sobre Moisés y puso de su espíritu sobre cada uno de los ancianos. De manera parecida, oiga cómo lo hizo, de manera parecida a una lámpara que ya está encendida, y de esa lámpara se toman otras se encienden otras sin que disminuya la luz de la primera. ¿Qué vemos allí? Allí vemos que Dios es un Dios amplio, un Dios que tiene en abundancia lo que Él es. No es un Dios mezquino, ni tampoco es un diosicito o un diosito. Es un Dios grande, sublime, poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Dios. De manera que de lo que tenía en Moisés, toma. Porque ¿por qué no dice la Biblia? Porque Dios vino y tomó del espíritu del mismo Dios y lo repartió sobre los 70 ancianos. No, porque entonces se vería como que se acabó lo que es Dios en su abundancia. Sino que dice de tu mismo espíritu, Moisés. A sabiendas que es el espíritu de Dios. Pero vemos la abundancia de Dios. Vemos la grandeza de Dios en todo este asunto. ¿Qué pasa ahora? Que una vez el espíritu de Moisés ha pasado parte de ese espíritu hacia los 70, bueno, eran 68, eran 68 en ese entonces. Empezamos y vemos que ellos empiezan todos a hablar en lenguas. Aleluya.
todos juntos pudieron dar su testimonio profético en el campamento, silenciando las voces de los murmuradores. De los murmuradores. A veces nosotros oímos y pensamos, y quizás hablamos también y decimos, oh, ese hermano, yo lo escuché haciendo esto y eso. No, hermano, no seas hombre. ¿Sabe por qué? Porque esto ha existido desde la antigüedad. Desde el principio del mundo ha existido. Que hayan chismes, que haya esto, que haya lo otro, que aún entre nosotros. No seas hombre, no se sorprenda. Pero oiga bien, luego de estos, Dios quería que fuera de esta manera, ya que existían rumores entre lo que Moisés hacía y lo que estaba haciendo con el pueblo. Cada vez que Moisés hacía uso de la palabra quizás, o el Espíritu venía sobre él y empezaba a profetizar y hablar en nuevas lenguas, quizás los seguidores de él, el pueblo que estaba con él, le murmuraba. No entendían lo que estaba pasando. Entonces Dios quiere hacer esto de esa manera. Luego hay dos más para completar los 70 que no llegaron, porque tenían que estar todos juntos en el tabernáculo. Pero habían dos que se quedaron en el campamento. Y cuando se quedaron allí en el campamento, Dios, sin hablar con Moisés, sin advertirle a Moisés lo que iba a hacer con ellos dos, de hecho ya Moisés sabía, pero ellos no aparecieron en la reunión. Pero Dios lo llena a ellos. Allá en el campamento, Dios también derrama de su Espíritu Santo sobre ellos, que nos enseña que Dios está en todo lugar, que no hay lugar donde usted y yo podamos escondernos que Dios no esté. No podemos pensar que solamente en nuestros hogares podemos orar o clamar a Dios o buscar a Dios. Podemos buscarle en todos los lugares, porque Dios es Dios y está en todo lugar. Entonces, ¿qué sucede? Luego de ello, viene luego de que Eldad y Meldad fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a profetizar allí en aquel lugar. Viene entonces alguien corriendo a Moisés, Josué, y permite y quiere que sean callados. La ofrenda, hermanos. Y él les dice a Moisés que estos dos hombres están profetizando en el campamento. Moisés viene y le responde: ¿tienes tus celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera de su espíritu sobre ellos. Esa es la palabra de un hombre de Dios que es sabio, que sin lugar a dudas conoce y entiende quién es Dios. Y quizás Moisés no quería hablar de esa manera, pero el muchacho estaba preocupado porque pensaba el por qué Dios había tratado con ellos dos aparte. Digo, quizás Dios está preparando algo nuevo que Moisés no sabe y lo van a detronar, le van a quitar su puesto. No, hermano, Dios no trabaja de esa manera. Dios es Dios
y es un Dios de abundancia. Si usted no quiere, Él toma a otro. Y Él es quien lo prepara para la labor. Entonces, luego de ello, vemos nosotros en este asunto también de que ellos se quedaron allá. Vemos también que Dios quería hacerle ver al pueblo que estaba allí en el campamento que todo lo que estaba sucediendo era parte de Dios. Que lo que estaba sucediendo, Dios estaba en control de toda situación. Pero viene Moisés y le dice: a mí no me preocupa en lo absoluto sobre lo que está pasando, Josué. Ojalá que todo el pueblo tuviera el Espíritu de Dios. ¿Por qué? No chismes, no envidia, no odio, no rencor, no racismo, no esto, no aquello, no lo otro. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios está en control, ninguna de estas cosas suceden. ¿Cuáles son las que suceden? Bueno, la Biblia lo dice, que cuando yo esté lleno del Espíritu Santo, que cuando la manifestación se haga visible en mí, esto es lo que va a suceder. Y perdonen que me adelante. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces Moisés le responde de esa manera: ojalá que todo el pueblo hablara en lengua. Ojalá que todo el pueblo estuviera lleno del Espíritu Santo. Porque cuando todo el pueblo está lleno del Espíritu Santo, hay una iglesia que va hacia adelante y que va en el crecimiento constante. No está parada en lo que aquel hace o en lo que aquel no hace, o quién vino o quién no vino. El Espíritu Santo está en control, y cuando Él está en control, las cosas marchan bien. ¿Cuántos sinnúmeros de problemas tenía Moisés con el pueblo? Muchos problemas. Entonces Moisés, como hombre sabio de Dios y lleno del Espíritu Santo, le responde a Josué de esta manera. ¿Qué nos enseña esto? Josué quizás pensó que ¿por qué ellos? No. Ve, siléncialo, Moisés. No, hermano. Quizás a veces nosotros queremos silenciar a aquellos que son diferentes a nosotros. Como si por no seguirnos a nosotros ya no siguieron a Cristo. No, es una equivocación. Al menos que usted no vea a ese hermano cometiendo pecado, que sea pecado. Que sea pecado. Usted y yo sabemos lo que es pecado. ¿Por qué juzgarlo? ¿Por qué despreciarlo? ¿Vamos a rechazar a quienes son del Señor? No. ¿A impedirles que hagan algo bueno? No. ¿Porque no piensan como nosotros? No. Moisés era de otro sentir. Tan lejos estuvo de silenciar a aquellos dos y de apagar en ellos el Espíritu de Jehová. Ese no es nuestro trabajo. Silenciar a los demás. Hay que darle un poquito de libertad. Y a veces hasta ver hasta dónde llega. Y si hay que pararlo y hay que corregirlo porque lo que están haciendo es quizás una mala instrucción, entonces actuamos. Pero mientras el Espíritu Santo sea quien esté obrando en la vida del individuo, en la vida de su hermano, en la vida del hermano, en la iglesia, hay que dejar que el Espíritu Santo obre y haga lo que tiene que hacer. ¿Sabe por qué?
Porque usted y yo no podemos hacer nada en lo absoluto. Yo no puedo hacer nada en lo absoluto por usted. Es el Espíritu Santo que tiene que cambiar lo que está, tu naturaleza pecaminosa en ti. Lo mismo que tiene que hacerlo en mí. Yo no puedo hacer nada. Entonces, si el Espíritu Santo, Dios en su misericordia, quiere hacerlo y lo está haciendo, entonces yo tengo que dejarlo, que el Espíritu Santo cambie y haga lo que tiene que hacer en la vida de mi hermano. Gloria a Dios. Con respecto al derramamiento del Espíritu Santo, dice el contexto de hoy. Dice que era cumplimiento de cierta profecía del Antiguo Testamento cuando habla y dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Era cumplimiento en parte de esta profecía, donde Pedro habla del profeta Joel. Es de observar que aun cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, no dejó de lado las Escrituras, ni pensó que él pudiese estar por encima de ellas, porque no podemos, hermanos. No podemos ir más allá de lo que la palabra dice. No podemos aprender más de lo que la palabra nos enseña. Si nos sometemos a ella, vamos a estar bien. Él no dejó a un lado las Escrituras, ya que los discípulos de Cristo nunca podemos aprender algo superior a lo que dice la Biblia. El texto que Pedro cita se refiere a los últimos días. Los últimos días es una expresión genérica, que quiere decir algo que es común entre todos los elementos de un conjunto, algo que es común entre todos. Ahora, ¿qué es común entre todos? Todos nosotros somos seres humanos. Es común. Somos genéricos. Todos nosotros. Ahora, que hay parte, tiempo entre todo el desarrollo de lo que es ese conjunto, sí. Lo hay. Esto establece que detrás de esa palabra, lo que quiere decir es que detrás de esa palabra viene algo más. Después de la escuela dominical, viene el servicio a las 12. O sea, esta profecía que está aquí tiene doble cumplimiento. Ayer, ahora y mañana. Por eso es genérica. Es una perspectiva profética, tiene aquí un doble plano. Notemos que Pedro no dice que así se cumplió la profecía de Joel. No lo dio por sentado, se cumplió. Lo dejó atrás. Él no dijo eso. Sino que dice, se cumplirá algo de dicha profecía. Sobre toda carne, sobre todos los hombres, sino sobre los judíos y gentiles, nobles y esclavos, sin discriminación, todos ellos que han aceptado a Cristo como su único Salvador. Allí se hará la manifestación. Seguimos. Lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento. Cuando los discípulos se reunieron, hubo 3 manifestaciones de la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Primero, se escuchó un sonido de un viento recio. Eso lo sabemos en Hechos 2. Segundo, fue la aparición de lenguas de fuego que descansaban sobre cada uno de los creyentes, recordando que tanto el
el viento como el fuego están asociados con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Sabemos, hermanos, que en el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, en el Pentecostés, sabemos que este derramamiento del Espíritu Santo en ese lugar no se quedó allí, porque Dios es un Dios sabio. Tomó exactamente la fiesta indicada para hacer este derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en ese entonces vendrían cientos y cientos de judíos a la celebración, y gentes que no eran judíos también vinieron a esa celebración de los judíos y eran de diferentes partes del mundo de ese entonces. Entonces, por eso que encontramos que el derramamiento del Espíritu Santo en aquel entonces, en el aposento alto, no solamente se quedó en el círculo de Jerusalén, no. El Espíritu Santo llegó hasta unos 1500 kilómetros más allá de Jerusalén en ese entonces. ¿Por qué? Porque mucha gente entendieron y aceptaron a Cristo como su Salvador, y los que estaban a 1500 kilómetros fueron allá con sus vidas cambiadas porque el Espíritu Santo había hecho la obra en ellos. Bendito Dios. Entonces, nosotros podemos ver que el Espíritu Santo es sin límites. No hay límite en Él. Nosotros estamos sujetos a límites. Nosotros estamos sujetos a tiempos y a regulaciones y un sinnúmero de cosas. Pero no Dios. Entonces, por eso que ustedes cuando leen en el Nuevo Testamento van a encontrar que Pablo, cuando fue a muchos lugares, ya habían iglesias que estaban establecidas. ¿Y cómo? ¿Cómo estaban establecidas si allí no se había llegado alguien a predicar el evangelio? Pues sí, Pablo. En el derramamiento del Espíritu Santo allá en Jerusalén, sí había gente que era de ese lugar, y por eso cuando tú vienes ahora a este lugar a predicar, que pensaba que el evangelio no se estaba predicando, ya habían iglesias fundadas porque el Espíritu Santo había empezado la obra antes de que usted y yo hubiésemos llegado. Y ese es Dios. Es razonable pensar que la evidencia del Espíritu Santo fueron las lenguas. Porque lo dice la Biblia. El Padre Celestial prometió que los creyentes serían llenos del Espíritu Santo. El libro de los Hechos muestra claramente que la plenitud del Espíritu es la norma de vida para los creyentes en Cristo Jesús. La necesidad de ser lleno del Espíritu Santo es tan vital hoy como lo fue entonces. No podemos pensar que podemos hacer la obra de Dios sin estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Una obra completa tiene que estar lleno del Espíritu Santo, donde Dios se va a manifestar 100%. Gloria a Dios. Vemos que el Espíritu Santo tiene diferentes manifestaciones en la iglesia. Tiene diferentes características en la comunidad. El resultado de lo que sucedió el día de Pentecostés fue una cosecha de unas 3000 almas al principio. El mensaje de Pedro. Y luego otras 2000. Los primeros días de la iglesia recién nacida revela características que debemos ver en toda la comunidad llena del Espíritu Santo. Una de estas características es el deseo de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, vemos que hay crecimiento. Esta iglesia ha experimentado un gran crecimiento porque esta iglesia depende de la unción del Espíritu Santo. No es de lo que mi pastor teológicamente haya adquirido y les haya enseñado a ustedes. Sí es parte,
Pero si el Espíritu Santo no está para que dé el crecimiento y el desarrollo y la santidad en el templo, no hay crecimiento, hermanos. Es por eso que el Espíritu Santo es quien toma el control. Cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control de todo lo que está haciendo en la iglesia, es una iglesia próspera, que va hacia adelante. Vemos nosotros que la iglesia, en los primeros días de su crecimiento o de su nacimiento, vemos que es una iglesia que refleja ¿qué? A un amor grande, un compañerismo tremendo, un desarrollo inmarcable en ellos. ¿Por qué? Porque es una iglesia que va avanzando rápidamente. Y aunque sí tuvieron persecuciones, y tuvieron problemas, y tuvieron dificultades, y hubieron cosas que no se debieron hacer, sí. Porque todos cometemos errores y a veces esos errores nos llevan hasta la muerte. El caso de Ananías y Zafira. Pero la iglesia no se detuvo, la iglesia siguió adelante. Porque la iglesia es de Dios. Nosotros somos de Dios. Y mientras estemos arraigados con Dios, y mientras tratemos de andar con Dios, y mientras andemos con Dios, nadie nos puede despegar de allí. Porque Él está con nosotros. Aleluya. Vemos también que el Espíritu Santo tiene parte con la música. Pablo identificó 3 tipos de música en su carta a los Efesios, como salmos, himnos y cánticos espirituales, lo cual traen consigo aliento a nuestra alma, a nuestra vida. Traen consigo aliento a cada uno de nosotros. Dios obrando en circunstancias adversas, vemos que a través de la música recibimos aliento y a través de la música glorificamos a Dios. Le damos honra y gloria al Padre porque Él es el único merecedor de toda ella. Gloria a Dios. El impacto deseado de una vida llena del Espíritu Santo es crecer. Cuando usted y yo estamos en el Espíritu Santo y estamos llenos de Él, nuestro deseo es crecer, parecernos más a Jesús, para conformarnos a su imagen, y el Espíritu produce fruto en la vida de aquellos que se acercan a Dios. ¿Como cuáles? Como gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, confianza, y así por el estilo. Un crecimiento imparable cuando el Espíritu Santo está funcionando en nosotros. El Espíritu Santo da vida a las personas a través de la fe en Cristo y nos provee de una profunda relación con Dios. Es el Espíritu Santo. Una relación con Dios. No es lo que yo le diga, no es lo que tú escuches, es lo que tú y Dios tengan en el momento que ustedes dos están hablando. Es lo que vale. Un testimonio puede ser hermoso. Un testimonio es edificativo. Pero ¿cuál es mi testimonio? Es lo que va a hacer que mi vida engrandezca, que mi vida se proyecte hacia el futuro en Dios. Mi relación con Dios es lo que determina quién seré yo. Mi relación con Dios, tu relación con Dios, diariamente. Aunque los no creyentes también pueden exhibir cualidades que se asemejan al fruto espiritual, la carne nunca puede realmente producir el fruto del Espíritu, porque no puede. Entonces, ¿cómo podemos distinguir la diferencia entre el que no es y el que es? Debemos de tener en cuenta que lo que el Espíritu produce en nosotros es para la gloria exclusiva de Dios. No para nuestra gloria, no para que yo me gloríe, sino que todo lo bueno que hay en usted es para gloria de Dios, no para gloria nuestra. En cambio,
Cuando la carne está operando, la persona puede sentirse orgullosa de sí misma y complacida cuando otros la elogian por sus muestras de espiritualidad. Ustedes han escuchado en múltiples ocasiones que la gente dice: ese es un señor muy cristiano. En la mayoría de los que no son de Cristo hablan de la religión de los demás. Dice: ese es un señor. No, hermano. Lo que cambia es la relación de Dios en tu corazón. Y mientras que el Espíritu Santo no toque esa alma no puede ser cambiada. No son las condiciones morales las que nos van a llevar a nosotros a un cambio profundo con Dios. No. Es el Espíritu Santo quien va a dictar un cambio en mi corazón, y ese cambio es el que va a traer consigo todo lo que es Dios en revelación a nosotros. Por eso dice: seamos llenos del Espíritu Santo. Ya para terminar, Pablo destacó que el Espíritu Santo capacita para el servicio. Solo el poder de Dios puede cambiar el corazón humano, no nosotros a los demás. Las leyes pueden suprimir el comportamiento negativo, pero no cambian la fuente del comportamiento. ¿Cuál es la fuente del comportamiento? La naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos desde nuestro nacimiento. Eso no lo cambian los programas que existen por ahí. Eso no lo cambia ningún bien que pueda ofrecer la sociedad. Eso solamente lo cambia el Espíritu Santo. Cuando los creyentes ministran en el poder del Espíritu Santo, el Evangelio efectúa un cambio en aquellos que creen en Jesús. Porque el Espíritu Santo da vida a aquellos que necesitan vida. Gloria a Dios. La iglesia primitiva, vemos cómo ellos crecían en todo, en unidad, mostrando amor, compasión y proclamando con denuedo el Evangelio. Los creyentes que siguen la dirección del Espíritu Santo deben considerar que dar es un don de Dios, que ayudar a los demás es un don de Dios, que no es una carga. La inclinación a dar refleja unidad, debe incluir tiempo y talento en nosotros. Oremos para que la obra del Espíritu Santo continúe en nuestras vidas, que renueve nuestro deseo de seguir la dirección del Espíritu y que obre a través de usted y yo para propagar el reino de Cristo. Y nunca olvidemos que cuando el pueblo de Dios ora con valentía, como lo hicieron estos hermanos cuando estaban allí, que se les prohibió que predicaran el Evangelio, y ellos oraron y fueron delante de Dios, y aquel lugar se estremeció y el Espíritu Santo se derramó de nuevo en ellos. Entonces encontramos nosotros que la dirección del Espíritu Santo es siempre y siempre, ayer, hoy y mañana. Todo el tiempo la bendición de Dios estará con nosotros para gloria y honra de su nombre. Dios le bendiga, hermanos. Amén.